Señal directa. 1:33 para que lo tome en cuenta. Vamos a decirle cuál es la sugerencia de este día para sus preguntas, comentarios. ¿Dará su permiso para que la mochila de su hijo sea revisada antes de ingresar a la escuela? Su opinión cuenta y cuenta muy bien, conoce las formas de hacer contacto. Vamos directamente a la charla, que ya en la pausa estaba ya calientito el tema con nuestro invitado, José Miguel Ramírez. Él es presidente de la Academia de Amparo. Y uno de los tantos temas que podemos hablar con el abogado es del diplomado en Derecho Procesal especializante en amparo. Pero ya José Ángel le decía al abogado, pues hablemos de este tema del gasolinazo y los amparos, y se puso interesante la pausa. Así que vamos poniéndolo al aire. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Oiga, en principio, ¿cuál es su punto de vista para que se entere nuestra audiencia en torno a pues este tema de que la gente se está amparando de manera individual contra el gasolinazo? Bueno, es muy interesante. Hay muchas cuestiones que pudiesen echarse mano del amparo. Debemos precisar que inicialmente que el amparo es una institución del derecho mexicano para la protección de los derechos humanos del gobernado. Ese es precisamente en contra de qué, de actos de autoridad. Tendríamos que precisar ahorita que al atacar ese mentado gasolinazo, como ya el argot coloquial lo ha mencionado, tendría que ser principalmente el impuesto excesivo que se cobra a las gasolinas. Al tratarse de un impuesto, lo que vamos a combatir, tendríamos que estar hablando de un juicio de amparo, sí, indirecto, que tendría que ejercer cada uno de los gobernados en contra de. Esto traería un grave problema. ¿Por qué? Porque lo primero que ha priorizado, y aunque lo diga yo en este medio, es las resoluciones jurisdiccionales, son las arcas públicas. Priorizan la protección del arca pública. Ya tenemos antecedentes como este en 1994, cuando la propia Suprema Corte de Justicia le dio la razón al Ejecutivo con la banca al decir que era viable el cobro de interés sobre interés con la figura del anatocismo. Exacto. ¿Por qué? Porque se priorizaba la protección de la banca, el priorizar la protección de la contribución pública. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer? Tendrían que acudir ahí y la Corte resolver hasta dónde tendría que priorizar ese pago del impuesto por parte del particular, que va directamente en prestación de servicios públicos, que eso cuando menos es lo que argumenta el Ejecutivo Federal para este incremento de la gasolina. Pero peor error aún es, o podría ser, el que estén recurriendo para ampararse en contra del precio de la gasolina, que me parece que ese es el error que algunos están cometiendo. Van y se amparan contra el precio del energético o la liberación de este. Tendría que ser contra el impuesto específicamente, según específicamente lo ha mencionado el Ejecutivo Federal, que precisamente la liberación de esto se debió precisamente a las alzas del crudo en precio internacional, pero que el gobierno lo que hizo fue dejar de subsidiar, soltarlo del impuesto, porque se ocupa esa captación del impuesto para mantener el equilibrio. Eso es lo que están buscando. Tendría que combatirse entonces el impuesto que se carga al energético. Así es. Ese tendría que ser el que se combatiera. Y esto tendría que llevar de fondo a la resolución. Ahora, lo importante es, claro, que es combatible a través del amparo, pero nos encontramos con muchas aristas. ¿Qué pasa si yo concediera a usted el amparo en contra de eso? ¿Llegaría usted con su suspensión del acto reclamado, es decir, por lo pronto no me lo cobre hasta en tanto resuelva el fondo? Y al resolver el fondo, ¿qué ocurriría? Llegaría de manera individual a decirle, a mí no me cargue el impuesto a la hora de la carga del combustible. El problema estaría no solo en la concesión, sino en la ejecución de la sentencia protectora del mismo. Porque, perdón, Josefina, te interrumpa, porque sería una relación entre particulares ya. Es decir, yo comprador con el expendedor de la gasolina, que es otro particular. El detalle es que el expendedor, en algún momento quisieron darle también oportunidad que el expendedor acudiera al juicio de amparo. El detalle con esto es que no es él el que aplica el impuesto, él solamente es retenedor. Él retiene el impuesto a la persona que llega y lo entera más adelante la Secretaría de Hacienda. Entonces ya no sería relación particular con sería decirle a ese particular que en algún momento y en esta época de lo que es la modernidad de nuestro juicio de amparo, lo podemos llevar también al juicio y habría que llamarlo expendedor. ¿Por qué? Porque es alguien que realiza actos propios de una autoridad al distribuir el combustible, claro que podemos llamarlos también como autoridades responsables para efecto del amparo. Oiga, abogado, entonces, lo que hay que hacer es combatir los impuestos, como lo está señalando.
Pero si ya nos está dando el antecedente del 94, cuál fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia, y nos da el ejemplo de la banca, pues sería prácticamente pensar que será la misma resolución o la misma sentencia de la Suprema Corte con el tema del gasolinazo, ¿no? Yo creo que esta cuestión es de fondo. Estamos hablando y nadando por encima del agua cuando debemos de atacar el fondo. El problema no está en esa medida actual que estamos sufriendo. El problema está en cómo hemos dejado que el Ejecutivo todavía con manejo de los congresos, del Congreso de la Unión específicamente, haya permitido. Estas son situaciones que no pueden ocurrir si no mantenemos el contrapeso con el Poder Legislativo. Se habla mucho al respecto. Donald Trump va a ser, el Ejecutivo hizo, sí, pero para eso son los congresos. El Congreso mexicano, el Congreso federal, el Congreso de los Estados Unidos, que son los que deben equilibrar las medidas cuando el Ejecutivo desfasa en sus actividades. Ahorita todo el mundo quiere lavar sus manos diciendo yo no fui. Es el Ejecutivo. No, nada puede ocurrir a través del Ejecutivo que los congresos, en este caso el Congreso de la Unión, no pudiese frenar. Entonces la idea es combatir a través con el Congreso, que el Congreso no permita. Para eso está, para que se marquen los equilibrios. Vamos a ver si después de esto, con la aplicación de esa medida de gasolinazo, yendo con los amparos, la Suprema Corte sea y tenga el suficiente valor moral, y no como lo hizo en el 94, de mantener los equilibrios de los poderes. Estamos entonces perdiendo el tiempo. Me parece que más que irnos por una vía legal, se tiene que llegar por una vía eminentemente política para darle para atrás a este impuesto. No, por supuesto, tendrían que ser por ambos caminos. El control de la legalidad puede llegar por control político y puede llegar también por control jurisdiccional. Hay que atacar con ambas cosas, pero tendríamos que atacar esto para que cada quien en su función estableciera y cumpliera con lo que la Constitución nos impone. Y una de las cuestiones que la Constitución impone es que se marque el equilibrio para evitar el anarquismo. El equilibrio se marca precisamente con eso, con que las legislaturas no permitan que el Ejecutivo se vuelva a erigir como anteriormente lo teníamos, el supremo poder ejecutivo. No puede haber supremo, son equilibrios de poderes y marcar los equilibrios. Tendríamos que exigir aquí al que lo hizo, al que permitió que el Ejecutivo se fuera con la medida. Y si no, nos queda el Poder Judicial. Habrá que ver el resultado y la fuerza moral que con la integración de Poder Judicial hasta donde venga el convencimiento. Ay, es toda una gran mezcla ahí, abogado. Y con toda su experiencia, ¿usted qué recomienda con el tema del amparo y el gasolinazo? ¿Que sea de manera individual o de manera colectiva? ¿O que dicen, pues ya ni, como dice, vamos a los poderes, ¿no? A atacar de raíz. Para quienes insisten en el amparo, individual o colectivo. Bueno, recordemos que el amparo puede manejarse de ambas formas. Pueden ser individuales. Amparos colectivos ahorita los manejan como si fuera una novedad. No son una novedad. Amparos colectivos han existido todo el tiempo. Nosotros podemos juntarnos y hilar amparo en una forma. La misma normatividad nos dice procesal que todos los que ejerzan una misma acción u opongan una misma acción deben litigar unidos. Aquí podemos hacerlos unidos o por separado. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir después con gran cantidad de amparos? Lo mismo que ocurrió cuando combatimos las situaciones similares a las pensiones y jubilaciones. ¿Y dónde quedaron las pensiones y jubilaciones? Pensión y jubilación del ISSSTE no logramos modificar. Las del IMSS no logramos modificar. Y algunas otras no se lograron modificar. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Puso un tribunal especializado. Dice que especializado porque nombró un juzgado especial para que resolviera todos los amparos en su conjunto. Pudimos haberlos como se hizo, haberlos hecho de manera individual o uno colectivo en razón de. Como se hicieron de manera individual, lo que hicieron fue pues conjuntarlos en una misma autoridad para que los resolviera. Pero ofrézcanos detalles acerca de este diplomado en Derecho Procesal Especializante. ¿Cómo no? Con todo gusto. Esa es la parte medular de esto. El juicio de amparo, institución jurídica antigua del derecho mexicano, plasmada desde la Constitución de 1857, una universidad preocupada precisamente por eso, por la capacitación continua de los estudiantes y de sus egresados y del público en general. Esta preocupación nos ha traído con el juicio de amparo, repito, porque es el medio más eficaz en el derecho mexicano para lograr que se respete el derecho humano, ese derecho humano establecido en la norma constitucional o en los tratados internacionales.
Preocupados por eso, tenemos una nueva ley, pero desde que teníamos vestigios de que iba a haber una reforma y una nueva ley de amparo, preocupados los maestros de la universidad, el maestro Jorge Humberto Chavira Martínez inició con este diplomado. Es ya la 8ª edición la que estamos concluyendo para pasar a la 9ª edición. Pero tiene aristas muy importantes esta 9ª edición. Aquí tenemos también otros artífices importantes preocupados por ello. La maestra, la jefa de departamento, la maestra Alejandra Lúa, viendo con una visión novedosa del derecho, una visión novedosa también de la preparación de los artífices del proceso, está buscando que se implementen estos primero como diplomado en una primera etapa, que fue la fase de investigación, y con posteriormente otras 3 etapas. Vamos sobre la segunda etapa, que sería la 9ª generación de amparo, pero de esta nueva integración o desarrollo del diplomado en su segundo nivel, que sería un amparo especializante. ¿Qué busca la maestra Lúa innovar con esto? Poder presentar al Congreso de la Universidad de Guadalajara, al Congreso General, y decirles, mira, esta es la amplitud que podemos hacer aquí. Tienes un diplomado, cuenta como tal. Pero al que estudie el diplomado y vaya por las demás etapas, podemos constituirlo con 2 a nivel de especialidad y con los otros 2 a nivel de maestría. Esto no lo tenemos establecido, pero es a donde se quiere llegar. Y a preparar adecuadamente a esos artífices de los procesos. Y más ahora que tenemos juicios orales en todas las materias, la primordial en materia penal, debemos de conocer cuáles son los nuevos aspectos de este juicio y buscar agentes especialistas en esos puntos importantes. Maestro, se nos agotó el tiempo. Por favor, en 30 segundos, las personas interesadas, ¿a dónde hay que acudir? Cómo no, con todo gusto. Habría que acudir al Departamento de Derecho Público con la coordinadora de diplomados, que es la maestra Alejandra Galera. Ahí se lleva a cabo la inscripción, les proporcionarán los datos para que acudan también en línea. Este diplomado inicia el 2 de febrero, todos los jueves a las 5 de la tarde durante 6 meses. Esta sería la segunda etapa. Perfecto. Maestro, muchas gracias y seguimos en contacto si nos lo permite. Al contrario, con todo gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Revise